Y en la línea telefónica tenemos a Urenda Keletsú Navarro Sánchez. Ella es una reconocida abogada, historiadora, activista mexicana, tremendamente apasionada en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Además es investigadora de tiempo completo en la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y además es la defensora de los derechos universitarios. Y su área de trabajo son los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Las corporeidades, derechos sexuales, autonomía, géneros, territorios. Ella es feminista con gran reconocimiento público en los ámbitos académico, político, social y cuenta con amplia experiencia en acompañamiento de casos de litigio estratégico y en incidencia política. Querida Urenda, qué gusto enorme tenerte esta mañana aquí en Arriba San Luis. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Eva, muy buenos días, Jesús, a ti y al auditorio. ¿Cómo te va? En esta semana en la que hemos tenido esta necesaria válvula de escape emocional, vivencial, de experiencias trágicas que viven tristemente todos los días nuestras mujeres, la universidad pues jugó otra vez un papel complejo, ¿no? Muchas mujeres potosinas se fueron a expresar ahí in situ, estuvieron en el edificio central, inclusive pues se dio este incendio de la puerta del edificio de fundadores. ¿Cuál es la postura primaria que tiene la universidad en este tema? Ya hacíamos referencia hace rato a una declaración muy, muy pertinente que hizo el rector el día de ayer, pero queremos escucharte, tú que eres exactamente la persona que en la universidad atiende este tema. Sí, pues primero decir, Jesús, que se entiende el hecho de que sea una de las expresiones importantes de la protesta social en torno al tema, particularmente cuando la universidad tiene una historia sistemática de violaciones a derechos humanos de las mujeres, ¿no? Creo que en ese sentido, en ese horizonte, habría que entender que la protesta pues se puede dar de múltiples formas y esta es una de ellas, y que lo que hace es hacer un atento recordatorio a no dejar de lado la actuación que tiene que tener la institución, particularmente el compromiso que en efecto, pues como tú lo mencionas, la posición de la universidad ha sido desde el día viernes pasado hasta las declaraciones del día de ayer de nuestro rector, el de posicionar claramente que se entiende que es una manifestación, que no se va a criminalizar ese ejercicio de la manifestación, que no es una crítica, digamos, lo que no sea necesaria, sino que se requiere constantemente el recordatorio de seguir empujando, porque es un tema bastante complejo de abordar internamente. Yo misma les diría que existen muchas resistencias internas para lograr consolidar los procesos de acceso a la justicia universitaria para las mujeres que han sido víctimas de violencia de género en nuestros espacios académicos. Entonces creo que la posición ha sido de apertura, la posición ha sido de respeto frente a las formas de manifestación y de compromiso de seguir construyendo las rutas de acceso a la justicia universitaria. Creo que en ese entendido, en los últimos 2 años se han trabajado por ir construyendo esos espacios. Ciertamente hemos de avanzar aún más porque se entiende que lo que se requiere o lo que requieren de ver de manera muy eficiente las estudiantes son que se hagan o se desahoguen procesos pendientes a la imposición de sanciones, y creo que eso habría que entender precisamente el contexto y el papel que tiene la Defensoría Ejecutiva, porque la Defensoría al interior de la universidad es solamente la instancia investigadora, es decir, a nosotros nos corresponde como una suerte de fiscalía acreditar si existe o no responsabilidad de la parte señalada y en su caso turnar a las autoridades correspondientes estatutariamente para que desahoguen el proceso sancionador. Ahí yo les podré decir que la Defensoría ha atendido todos los casos que han sido presentados en la etapa de investigación, en la etapa que le corresponde a la Defensoría. Bien, Urenda, déjame preguntarte con respecto a esto que tú mencionas. Tú decías, a ver, nosotros somos una especie de fiscalía. ¿Cómo han avanzado justamente en la clarificación de estos casos y cómo acompañan a las y los estudiantes en caso de ser necesario de hacer su denuncia, a realizar su denuncia justamente fuera de la institución? ¿Existe este paso? Sí, efectivamente, Eva. Creo que habría que distinguir 2 cosas. La obligación de investigar y de sancionar en sede administrativa le corresponde a la universidad,
pero si de las conductas que se ponen en conocimiento de la autoridad universitaria se advierte que se configura un delito, por ejemplo, es importante que la universidad, a través de nuestra instancia, realice esto que la ley de víctimas denomina como acompañamiento integral, que es no nada más orientarle de vaya usted a tal lugar, sino de brindarle el acompañamiento, es decir, el ir, el atender, el generar promociones a las instancias externas, como lo puede ser la Fiscalía de Atención a la Mujer y Delitos contra la Familia, para la presentación de la denuncia correspondiente. Y creo que en ese tenor es justo el espacio en donde se le brinda mayor protección a la víctima, porque, por ejemplo, en el caso de la universidad, se puede solicitar la aplicación de medidas cautelares, de la misma forma que cuando se va a instancias externas se pueden solicitar órdenes de protección. En nuestro caso, las medidas cautelares van tendientes a garantizarle a la víctima de que no vaya a haber represalias, primero, que es importante porque entendemos que hay una multiplicidad de situaciones que configuran o que hacen difícil que las víctimas se acerquen a las instancias porque temen que pueda haberlas. Y la segunda es para sustraer del riesgo, es decir, si la víctima, por ejemplo, está en convivencia con el agresor, la obligación institucional es sustraerla del riesgo a efecto de que ella pueda seguir ejerciendo sus derechos y que no vaya a haber actos de difícil reparación en lo que se desahoga la investigación y se determina si existen o no responsabilidades. Bien. A ver, las universitarias y los universitarios también, ¿no? Para que no crean que aquí hay sesgo. Que te están escuchando el día de hoy y dicen, a ver, yo estoy viviendo alguna dinámica así de compleja, de acoso sexual al interior de la universidad, estas situaciones que evidentemente en la marcha feminista vimos que siguen presentes, porque las mismas estudiantes e integrantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el momento de la marcha, por supuesto que dieron a conocer un sinnúmero de cosas y ya hemos tenido estos famosísimos tendederos donde se exhiben estos casos donde pues, vemos, ¿no? Cómo es que esta actitud, esta situación de acoso por parte de profesores universitarios, pues no cesa, ¿no? Sigue siendo parte de la historia de esta institución tan importante. ¿Qué les dices a quienes nos están escuchando hoy que justamente están viviendo esto y que no se han atrevido todavía, que no han dado el paso adelante para hacer la denuncia y acercarse a ti, ahora sí que a esta organización, a esta oficina que tú encabezas, Urenda Navarro? ¿Qué les dices? Pues primero que les invitaría a conocer al menos los 3 mecanismos con los que contamos, que son los que les pueden brindar certezas de la actuación. La primera, que efectivamente es la queja. En la queja es la víctima la que pone en conocimiento de la autoridad y, como refería hace un momento, se le brindará acompañamiento integral y se dictarán las medidas precautorias de ser necesario. Pero existen otras 2 formas que tienen que ver incluso, por ejemplo, con el ejercicio de los famosos tendederos de los que tú refieres. Nosotros en los 2 años anteriores, que no se había hecho en la pasada administración, a cada tendedero se le abrió una carpeta de investigación para determinar si se acreditaban o no conductas, si había la reiteración, por ejemplo, de que se colocaran los nombres en esos espacios para poder realizar las diligencias y la actuación correspondiente. Sí. Y el otro mecanismo es el mecanismo de denuncia, que este implica que una tercera persona, que no necesariamente es la víctima, pero que tiene conocimiento de los hechos, puede ponerlos a presentación de la autoridad correspondiente. Y el resguardo de sus datos personales, que esto también es importante. Muy Luego importante. nos dicen, bueno, es que Claro. yo no quiero que aparezca mi nombre porque me da miedo. Es posible hacer la denuncia sin que aparezca el nombre y que se resguarden los datos personales a efecto precisamente solo de conocer los hechos, que esa es la parte que a nosotros nos interesa. Conocer los hechos y los señalamientos dirigidos hacia una persona en lo particular. Porque ¿qué pasa, Eva y Jesús? En los tendederos casi siempre se colocan los nombres, pero no se colocan las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ahora sí han aparecido algunos con narrativas de los hechos ocurridos, pero en su mayoría no tenemos más dato indiciario que el nombre, ¿sí? Y la reiteración incluso de nombres. Yo les podría decir incluso que han aparecido nombres de personas que fueron sancionadas en administraciones pasadas. Sí. Bien o mal, y que entendemos por eso la molestia, y que no es que sea una obligación de las víctimas conocer, pero esos casos son desgraciadamente cosa juzgada, y si no hay nuevos hechos, es difícil poder, porque la Constitución es muy clara en eso,
someter a un nuevo procedimiento por los mismos hechos a una persona. Yo te quiero hacer una sugerencia, Urenda, perdón que te interrumpa. No, adelante. Porque ayer estaba platicando, justamente me encontré a dos amigas mías que pues fueron compañeras mías ahí en la universidad, justamente, ¿no? Y que decían, ¿qué opinas del incendio de La Puerta? Y le digo, bueno, pues me parece tremendo que lleguemos a tener este estallido emocional que tenga esa clase de símbolos. Y me decía, ¿y por qué crees que la universidad? Luego, pues sí, porque yo creo que, como acababa de decir el rector, que acabamos de decir, pues hay una deuda histórica con las mujeres en términos del actuar de la violencia. Pero sucede que estas chavas que tienen mi edad, me decían, chavísimas, me decían, sí, pero el problema es que estos cuates, o sea, uno de los cuates que a mí me violentó cuando éramos estudiantes, se acaba de retirar apenas porque se jubiló, y el otro, que estaba ahí, que tú conoces, que yo evidentemente no voy a decir sus nombres, pues tuvo que estar en un proceso ahí, lo sacaron de la jugada dentro de clases, desde que llegó cierta muy amiga mía que dirige la escuela ahí de comunicación, etcétera. Entonces, el punto es, hay un rezago real potencializado en contra de la institución, porque durante muchos años ni siquiera había condiciones para denunciar. O sea, estamos hablando de que estamos la Defensoría, además, 90s. ¿cuánto tiene primero esta oficina, Urenda? La Defensoría se creó en 2016, pero realmente empezó a operar en 2017. Sin embargo, luego crearon ahí otra instancia y le quitaron atribuciones a la Defensoría. Yo les puedo decir que realmente nosotros tenemos, en sentido estricto, operando 3 años. Ahí está. Y entonces, de 3 años. Esta chava, pues ya está a punto de ser abuela, te estoy hablando en serio. ¿Sí? Y entonces, es un asunto verdaderamente, tenemos 46, 47 años, casi toda la gente de mi generación, y entonces en esa situación, si dices, a ver, ¿qué pasó con esos? Estaría increíble que se hiciera una convocatoria de parte de tu área, de parte del doctor Alejandro Cermeño, decir, a ver, comunidad universitaria. Las universidades se construyen porque crean comunidad, ¿no? Por eso la gente, somos convocados a los maratones universitarios, por eso la gente aporta, porque es tu alma mater, es donde te formaste, es donde te dieron herramientas para la vida, profesionales y personales. Y si volvemos a convocar y decir, a ver, aquí va a haber un buzón determinado con un mecanismo en el que tú puedes venir otra vez, al menos, a desfogar de una manera adecuada, y vamos a hacer una depuración aún de las plantillas que mantienen en el ámbito docente o administrativo, etcétera, esta condición, tal vez no resulte en un asunto judicial, pero sí al menos hay un canal de escucha para poder canalizar el incendio emocional que han vivido durante tantos años, tantas mujeres especialmente, y evitemos en lo posible que después se desfoguen el 8 de marzo incendiando la puerta del edificio central. Bueno, es mi propuesta. Sí, Jesús, pues mira, yo te podría decir que nosotros tenemos un buzón justamente de quejas, ¿no? Se ha hecho difusión de ese buzón de quejas, pero me parece también importante colocar que es a veces insuficiente si no se decide por parte de quienes han vivido violencia, y habría que entender justamente las dinámicas en las cuales finalmente se deciden a denunciar y los procesos también que en su momento fueron llevados. Creo que esto es importante por eso mencionarlo. Cuando no había protocolo, después que hubo el primer protocolo y que hubo multiplicidad de señalamientos porque era revictimizante, porque se generaban sanciones que no eran sanciones como estas que tú acabas de mencionar, destituirlos de las clases, pero siguiendo laborando, ponerlos a hacer otras cosas. Esas no eran sanciones. Las sanciones del estatuto son muy claras: amonestación, suspensión, o en el caso de los profesores, rescisión de la relación laboral, ¿no? Y el problema es que no se sujetaban a los parámetros jurídicos de acción. Yo te diría que sí, que existen esa necesidad de tener los canales informales que nosotros nos hemos puesto al servicio de la comunidad, pero que no son ejercicios que vengan de ellas. Y creo que eso es importante entenderlo. Mientras los ejercicios no vengan de ellas, difícilmente nosotros vamos a tener respuesta en los ejercicios que nosotros tenemos de la denuncia informal, como la que tú acabas de comentar. ¿Qué pasa? Cosa contraria. Los llamados a los tendederos son ejercicios que vienen desde las mujeres universitarias y en consecuencia tienen un reconocimiento dentro de la comunidad feminista o de mujeres en lo individual de la universidad, y ahí es donde se sienten seguras, ¿no? Sienten una seguridad y confianza, digámoslo, aún porque eso se tiene que construir, y en esas vías estamos en la institución. De acuerdo.
Te mandamos un abrazo enorme, Gracias, Urenda. Gracias de verdad por esta conversación en esta mañana. Ojalá que pronto podamos seguirle echando más luz a este tipo de situaciones. Claro que sí, Eva y Jesús, un abrazo y muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Gracias Urenda a ti, Urenda Navarro. de la Autónoma. Ella es la titular de la defensa de los derechos universitarios en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y además, bueno, pues tremenda abogada con nosotros en esta mañana.